Listo, ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en la sexta sesión de pregunta y responde. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial porque además de ser especialista en la rama de la nutrición, es una paciente igual que nosotros, pero lo mejor de todo es que también es un caso de éxito de uno de los psicólogos más reconocidos en el tema, Alejandro Ibarra. Entonces, pues aquí tenemos a Marta, que nos va a hablar de su experiencia TOC, su experiencia con la nutrición y cómo le ayuda en su recuperación, y de todo lo que es el 3M Nutritional Coaching, que es a lo que ella se dedica, y Alex, que nos va a estar apoyando, ya lo conocen todos, y nos va a estar apoyando con las preguntas. Ya saben cómo funciona, vamos a empezar a platicar un poquito sobre el background de Marta, y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Si ustedes quieren hacer una, se dejen en el chat. Procuren que no sean preguntas de algo que ya haya dicho Marta, para no ser redundantes y dar espacio para preguntas ¿Cómo le ayudó en su nuevas que nos recuperación? vayan a aportar algo, y al final se van a ir respondiendo, ¿de acuerdo? Pero mientras vamos a ir llevando un diálogo ya un poquito planeado. Así que pues vamos a empezar. Marta, pues adelante. Compártenos un poquito quién eres, cuál es tu experiencia, tu formación, etcétera. Vale, hola a todos, encantada de estar aquí, de vuestra invitación a poder dar esta pequeña charla y contribuir con mi experiencia. Pues lo primero que quería comentar como afectada por este trastorno, pues que hace más o menos aproximadamente 3 años en el que tomé conciencia de que me pasaba, de que tenía este trastorno, buscando en internet, pero una vez que te diagnostican y asumes lo que te está pasando y echas la vista atrás, pues te das cuenta de que esto lo vienes arrastrando prácticamente desde toda tu vida. Quizá probablemente echando 3 años atrás, pues probablemente los 10 años anteriores a esos 3 años, pues fueron los peores años relacionados con este trastorno. Iba a decir de mi vida, pero bueno, se podría decir que fue así. Pues gracias a, bueno, buscar por internet y tal, empecé a tener contacto tuve un psicólogo anterior que no hicimos la terapia adecuada, no fue EPR ni muchísimo menos, simplemente lo que hacíamos era dialogar acerca pues, de mi infancia, y etcétera, pero me sirvió para que era psiquiatra, psicólogo, entonces me sirvió para medicarme, empezar con, pues era fluoxetina, era lorazepam para poder dormir porque era incapaz de pegar ojo, y entonces eso me dio fuerza a pues a querer recuperarme y ver que pues había una salida. Después tardé como año y medio en pues volver a ponerme malita otra vez y encontrar a Alejandro Ibarra. Quiero nombrarlo con su equipo de psicólogas, especialmente Lourdes, que es la que me atiende a mí. Y gracias a ellos hicimos la terapia EPR, la terapia adecuada, y gracias a eso, bueno, pues la gente ha podido ver mi vídeo de caso de suceso, de éxito que colgó Alejandro en YouTube y en las redes. Pues esto, bueno, pues ha sido un calvario, ha sido muy duro, pero bueno, pues superándolo ahora en este momento muy bien, muy feliz, muy contenta y con nuevas ilusiones. Y en este devenir todo, bueno, pues mi formación es, soy nutricionista titulada aquí en el Reino Unido, y ahora que me he entrado pues otra vez en una dinámica de ilusión y de ir sobrellevando esta situación de otra manera, pues ahora mismo estoy estudiando dietética también, que me sirva pues para ayudar, ¿no? No solo en estos aspectos todos, que sería, bueno, pues un objetivo en un futuro. Porque lo que sí que lo veo como profesional de la nutrición, pero como mi experiencia particular y personal relacionada con este trastorno, es que la EPR es la base, descontado es la base de nuestra recuperación. Pero hay una serie de factores asociados que a veces se ignoran, o también los que padecemos este trastorno sabemos que es muy incapacitante y que te afecta en todas las esferas y áreas de tu vida. Entonces, uno de ellos es la alimentación.
porque tenemos que estar fuertes, tenemos que estar nutridos, tenemos que tener energía, una para nuestras funciones vitales, ¿no? Pero tenemos que tener energía sobre todo para afrontar la terapia. Es muy importante que estemos bien alimentados, que le demos al cuerpo todos los nutrientes que necesita, los macronutrientes como pueden ser las proteínas, las grasas o hidratos de carbono, que después hablaremos sobre este tema tan controvertido de los hidratos de carbono, pero también son muy importantes muchas vitaminas y minerales que tienen mucha función a nivel cognitivo. Entonces, pues una de las veces, o sea, la primera vez en esta vez que tomé conciencia, o sea, empecé a tomar conciencia, no conciencia, sino que fui diagnosticada de lo que me estaba pasando y cuando ya empecé a tomar la medicación y un poco, pues, digo, a ver, ¿qué es lo que me queda de aquí hacia adelante? Entonces, una de las cosas que, también por mi formación, pero una de las cosas que yo ¿cómo te puedo decir? Me senté conmigo misma fue a decir, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Y una de las primeras cosas era la alimentación. Yo que siempre fui una persona a la que el tema de la nutrición me encantaba, pues me di cuenta de repente que me encontraba comiendo porquerías constantemente, que o no me apetecía comer o de repente me daba atracones. Entonces, cuando padecemos un tipo de este trastorno, como es el TOC, o puede ser también la ansiedad generalizada o trastornos de ansiedad, las conductas alimentarias se ven muy alteradas. Por ejemplo, pues esto, sin llegar a ser un trastorno de alimentación como podría ser la anorexia, la bulimia o los trastornos compulsivos, ¿no? De alimentación. Pero, Sí, por como ejemplo, mencionas, perdón, o como mencionas los atracones, que a mí particularmente me ha pasado que por la ansiedad he llegado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y ves lo negativo que es, porque además es raro el cuerpo, siempre como que lo que se te antoja es creo que lo que más daño te hace, o sea, sí puede ser delicioso, pero no te va a ser realmente benéfico. exactamente, por ejemplo, en mi caso, yo padecía bulimia durante bastante tiempo e incluso tuve terapia acerca de la bulimia, que no me soluciona absolutamente nada porque el problema de base era otro. Y al final fuimos detectando que este problema del atracón y después la purga en mi caso, pues venía siendo como una compulsión. Entonces, a medida que yo fui tratando el TOP y mejorando con la terapia adecuada, pues todo esto se ha ido reduciéndose a punto cero, quiero decirte. Entonces, que cuando estás inmerso en esta espiral, pues una de las cosas más afectadas que nuestras es exactamente es la alimentación, que no es lo que tú dices, te apetecen pues lo que no tienes que comer, especialmente azúcares, hidratos de carbono, pues de repente, pues eso, te das un atracón, de repente el estómago se cierra, parece que se cierra y no quieres comer, o de repente no quieres comer delante de las personas, o te aíslas y comes tú solo de forma compulsiva. Esto todo son alteraciones de la conducta alimentaria, que al final tienen un impacto bastante agresivo sobre el cuerpo. Sí, totalmente. Y una pregunta, tú, por ejemplo, en la parte del el TOC, preguntándote un poquito más por ahí, ¿cuáles eran tus temáticas más fuertes en el TOC? ¿Es TOC puro o tienes el TOC con las compulsiones visibles? ¿Cómo es No, esa experiencia en ti? mira, yo es stock puro, 100%, y he ido pasando, como dije en el vídeo de Alejandro, he ido pasando por todos, por todos y cada uno de ellos. El que me llevó a detonar, que fue cuando realmente pedí ayuda, que parece que explotó todo, fue el tema homosexual. Ahí sí que fue cuando empecé a obsesionarme. Yo, bueno, pues venía de un matrimonio con mis hijos, estoy a obsesionarme, y entonces ese fue el detonante, pero ya anteriormente, pues estaba claro que venía de un toque relacional muy, muy intenso, y lo pasé muy mal y al final, bueno, pues llegué a divorciarme y a todo, porque bueno, al final, bueno, por el devenir de la vida, pero bueno, como no estaba diagnosticada, yo al final lo que pensaba era que era una persona rara, una persona voluble, una persona que no tenía claras las cosas, que dudaba de todo y demás alguna cosa, y hoy estaba bien y mañana estaba mal, o hoy estaba bien, venía una persona, me comentaba una cosa, ya me hacía dudar, y entonces, bueno, pues vivía en esa espiral. Claro,
Y eso todo fue alterándose. Después pasé por la fase me acordaré la vida entera porque estaba sentada en el sofá, estaban mis hijos y un niñito, el hijo de una amiga mía. Me dio tal ataque que desde ese punto empecé a obsesionarme con que iba a hacerle daño a mis hijos. Y como estaba este niño, tuve que llamar a mi amiga, por favor que lo vienes a buscar, porque es que no, fui incapaz de verbalizar lo que tenía en mi mente exactamente, lógicamente, pero pues de ahí estuve una buena temporada y qué mala madre soy y le voy a hacer daño a mis hijos bueno, y después fue derivando y llegué a este último que fue el que ya me hizo explotar de todo y buscar, pues bueno, pues que me hizo llegar a Alejandro y ponerme en tratamiento. Fue, fue eso, todo, puro, 100% puro y bueno, por varios, he ido pasando por varios. Claro. Y de ahí tu paso, dices que comienzas con la terapia y también empiezas con EPRs y medicamentos. ¿Cuál es el punto en el que tú decides poner de la mano tu padecimiento junto con tu profesión? Mira, no fue exactamente. Yo estuve, el primer contacto que tuve con un psicólogo, psiquiatra que no hicimos nunca EPR, fue ahí cuando empecé a medicarme. Estuve más o menos como 4 o 5 meses con la medicación y vi que mejoraba y decidí dejarla. Estuve más o menos bien, aunque siempre con algún pensamiento rumiando, pero hasta que volví a caer, pues en enero de este año y ahí fue cuando empecé la EPR, sin medicación. Nunca más volví a tomar medicación. Ahora, el tema de la nutrición, que me lo tomé exactamente, siempre he sido una persona que tal, pero que cuidándome, pero con bueno, pues al llegar a esta situación que te sientas y dices, bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar? Entonces eso fue pues hace 3 años cuando empecé ya con aquel psiquiatra y tal, ahí dije, bueno, hay que cambiar todo lo que tenga que ver con alimentación, con ejercicio, con estilo de vida, con todo. Y fue más o menos eso, hace 3 años. Y ahí entonces, pues lo que era lógico, venía de atracones y vomitonas. El cuerpo se desgasta brutalmente, era una persona sin energía totalmente, porque era el desgaste tan brutal al que sometía a mi cuerpo que estaba extremadamente cansada. Después, cuando estás en la alimentación que te apetece cuando estás en estas situaciones no es no es la adecuada. Pues al final tirando de comidas compradas hechas, prefabricados, llenos de conservantes, aditivos, lo que me facilitara la vida. Entonces, en lo que me facilitara la vida. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé. No, empezamos a tener una alimentación más natural, más basada en frutas y verduras, empezar a cambiar, pues meter proteína en todas las comidas del día. Bueno, una serie de cambios que si quieres los comentamos más adelante o ahora, como queráis. Y bueno, Si pues quieres, más adelante para que sigas pudiendo explicar cómo fue el proceso de este cambio. vale, pues yo a partir de cambiar empecé a hacer gimnasia prácticamente a diario o un día sí, un día no. Eso es vital para mí. Es otra de las cosas que descubrí. También al irte sintiendo cada vez mejor y al tener tu cuerpo mejor alimentado y nutrido, empiezas a dormir mejor. Todo es como un engranaje. Entonces, pues ahí fui pues bastante mejorando. Tuve una recaída así grande que fue cuando contacté a Alejandro y a partir de ahí ya sí que no hay alteración en cuanto a mi alimentación. Puede ser que un día decida comer algo, porque es normal, también nos apetece a veces disfrutar de alguna cosita, pero puede ser un día, otro, pero muy centrada en tener todo muy, en ese sentido de la alimentación, pues muy organizado. Ahora con el confinamiento es difícil hacer ejercicio, pero bueno, salimos a caminar y hago alguna cosilla en casa. Bueno, en esa parte la verdad es que muy bien. Ahora lo de la alimentación no lo suelto, es algo como ya mi religión aquí en casa. Claro. Por ejemplo, tú empiezas con la EPR sin hacer todavía una dieta metódica o desde el inicio ya tenías esta dieta como tan Había regular. sí había cambiado, pero ¿qué me pasaba? Me seguían pasando episodios de atracones, de vomitonas, a lo mejor estaba a 10 días, una semana en esta espiral, luego volvía, porque claro, como no había mejorado bueno, había mejorado bastante,
después de haber tomado medicación, pues de empezarle a darle nombre a la situación, bueno, pues parece que el chip como si cambiase un poquito, pero no había hecho una terapia eficaz, o sea que seguían teniendo muchos pensamientos intrusivos y seguía teniendo muchas alteraciones en mi vida. Entonces, bueno, pues lo iba maniobrando, pero como podía, ¿sabes? Entonces, este tipo de efectos que te hacían sentir mal fueron los que te llevaron a decidir ser mucho más estricta o más metódica en este caso. Sí, sí. Está claro que es lo siguiente, cuando una persona está tan mal, cuando llegas a tocar tanto fondo y empiezas a descubrir lo que te hace sentir bien, o lo abrazas o pierdes las oportunidades, porque es lo que yo siempre digo, es lo que nos tocó vivir, porque a mí o porque a mí no. Entonces, o hay dos opciones, o tiras del carro hacia adelante esforzándote y centrándote y teniendo esto como prioridad en la vida, o la vida se te pierde. Sí, Porque vivir con TOC es horrible. sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, en muchas cosas de las que has dicho me identifico y supongo que muchas personas que están viendo también se van a identificar. Por eso es súper importante tu testimonio y me gustaría mucho saber qué, o sea, qué cambios hiciste en tu alimentación, cómo era previamente a que te volvieras más estricta, cómo ha ido evolucionando, cómo es ahora, cómo has notado que la alimentación ha mejorado todos tus síntomas físicos y no sé si también mentales relacionados al TOC. Sí, mira, te comento, cuando era el tema, cuando estaba o sea, en pleno TOC, ¿no? Por así decirlo, pues yo comía muchos hidratos de carbono, era constante. El pan, las galletas, no sé si lo podemos mencionar ya. Normalmente cuando una persona tiene ansiedad, tiene tendencia a comer los alimentos con textura crujiente. Para que la gente lo entienda, el crunchy, ese es muy alivia. Entonces se tiende a comer patata frita de snacks, se tiende a comer mucha galleta, ese tipo de alimentos. Lo que yo empecé a hacer en eso, por ejemplo, cambiarlo por la zanahoria cruda, porque me creaba la misma sensación de alivio, pero estaba tomando un alimento saludable. Sí, hay un problema con el sonido. No sé, creo que yo escucho bien, ¿se escucha Ah, eco? no, bien, Ah, bien. perfecto. Vale. Y entonces eso empecé a cambiar esa parte, los hidratos de carbono los reduje mucho y empecé a tomar alimentos más densos nutritivamente hablando. Empezar a meter pescados azules, empezar a meter carne, proteínas en todas las comidas del día, desde el desayuno hasta la cena. Y más recientemente pues he ido aplicando otro tipo de instrumentos, pues he ido alterando un poco la dieta cetogénica, he también utilizado el ayuno intermitente, que es la época que mejor me he sentido, pero hay que tener mucho cuidado, después lo comentaremos, porque puede llegar a crear más ansiedad. Entonces, bueno, pues depende, ¿no? Cada persona pues hay que evaluarla, hay que verla y qué sería el instrumento que mejor le favorecería. De todas formas, o sea, lo que la gente puede hacer, lo puede hacerlo por ellos mismos, es empezar a meter una serie de nutrientes que son esenciales de forma general para la población en general, pero para nosotros como afectados de TOC o personas que padezcan de mucha ansiedad, de trastornos de ansiedad son vitales. Y uno de ellos, por ejemplo, son las proteínas del grupo B. Las proteínas del grupo B, por ejemplo, están muy presentes en los cereales integrales, por ejemplo, en la yema de huevo, si la vitamina B12, que es una vitamina fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y del organismo en general, está presente en alimentos siempre de origen animal. Por eso quien tenga pues una alimentación más vegetariana o vegana, que hoy en día hay más personas veganas, hay muchas personas veganas, pues se recomendaría, por ejemplo, la suplementación de la vitamina B12, por ejemplo.
Otra de las cosas muy importantes, otro de los nutrientes o fundamentales que tendríamos que aportar a través de nuestra dieta serían los ácidos omegas. El omega 3, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que tú estás mencionando todos estos alimentos, al momento de que tú estás realizando tus CPRs, todas tus terapias, ¿cómo o qué efectos físicos y del TOC notas que mejoraron o que cambiaron a raíz de estos cambios en la alimentación tan drásticos? O sea, me mencionas. Bueno, tampoco es que tenga una alimentación muy drástica. Lo que tengo lo que he intentado tener es una alimentación variada y que me aporte los nutrientes que necesito. Pero no es drástica tampoco, o sea, no lo llevo, porque también llevarlo todo a un punto muy drástico sería algo muy negativo, porque hay muchos problemas a veces cuando personas que pretenden llevar una alimentación que tenga que ser así 100%, entonces hoy por ejemplo, no lo hice al 100% y ya están entrando en un terreno peligroso. Entonces, hay que entender que la alimentación te ayuda, hay que entender que hacer cambios y encaminar tu alimentación hacia una alimentación sana es importante, pero que si un día no lo puedes hacer, no pasa nada. Al día siguiente se recomienza o que pueda haber excepciones de permitirte un día, una fiesta, una comida, que no pasa nada. Yo ha ido todo muy de la mano, pero yo lo que puedo decir y recomendar y a la gente es que para afrontar la PR, que es durilla, es una terapia pues dura, es importante sacar energía, tener energía. Y la energía nos proviene de los alimentos. Sí, no hay otra fuente de energía. Entonces, estar bien nutrido te va a permitir afrontar tu terapia EPR muchísimo mejor. Aparte que hay nutrientes como por ejemplo los ácidos omegas que participan mucho, por ejemplo, en el tema cognitivo. Las vitaminas del grupo B también funcionan, te permitirán tener un aporte adecuado, te van a permitir tener más concentración, por ejemplo, poder afrontar tu EPR de una forma más satisfactoria. Por ejemplo, una mayor concentración de los omegas también disminuyen o te ayudan con la irritabilidad. Vamos, que vas a tener una predisposición a afrontar la terapia en mejores condiciones. Y yo lo sentí así porque fue empezar la EPR, tener una buena alimentación, tener ejercicio, centrarme en mí, ponerte en primer lugar y saber que te tienes que recuperar y que tú estás en primer lugar porque tienes que salir de esta. Y entonces todo ha sido como un conjunto de situaciones que pues te han ido ayudando. No sabía decirte qué peso le doy a cada una de ellas. Por supuesto, la EPR es 50% o el 60 o el 70, no sé decirte, pero luego están los otros alrededor. Tú date cuenta, imagínate. Una persona que se alimenta a base de hidratos de carbono, pues que sus desayunos son a base de cereales, imagínate, decimos unos cereales azucarados, con leche, luego por al mediodía un sándwich, todo a base de azúcar, de harinas refinadas, rica en azúcares. ¿Qué es lo que te va a hacer? Cuando comemos hidratos de carbono, se produce un pico de glucosa. ¿Qué va a hacer el organismo? Va a empezar a producir insulina porque aquella glucosa tiene que ser metabolizada. Entonces se produce un pico de insulina. ¿Qué te va a pasar en esta situación? Vas a tener un subidón de euforia, qué contenta estoy, qué alegría, pero en el momento en el que el nivel de glucosa en sangre empieza a disminuir, ¿qué te va a pasar? Va a venir el bajón. ¿Y qué me pasaba? Me pasaba muchísimo en el tema de los atracones, por ejemplo, que al final nadie se da un atracón de verduras. Quiero decirte, puede pasar, pero vamos, que no es lo normal. El atracón pues es de esto, de galletas, de dulces, de helado, el típico que te tomas el paquete de helado entero. Bueno, pues, ¿qué te va a producir? Sí, te va a dar en ese momento la euforia, a lo mejor el alivio que buscas en ese momento, pero a la hora estás hecho polvo y tu cuerpo pidiendo más azúcar y más hidrato de carbono. Y entonces esto es una espiral, un círculo vicioso que es muy desgastante. Aparte que este consumo azúcares, de harinas refinadas, etc., son muy proinflamatorios.
del cuerpo. Y está comprobado, hay muchísimos estudios científicos que relacionan pues, bueno, los procesos inflamatorios con también problemas a nivel neurológico, problemas a nivel cognitivo. Entonces, estás contribuyendo desde varios puntos a que también aumentemos un poco o le demos más alas a nuestro monstruo, como puede ser el TOC en nuestro caso. Ujú. Sí. Entonces, el cambio significativo, sin la necesidad de medicamentos, realmente sí es notorio con esta alimentación que mencionas. ¿Qué tanto tiempo, o sea, cuando tú empiezas a introducir todos estos cambios en tu vida diaria, ¿podrías decir algún tiempo aproximado en el que se podrían empezar a notar esos cambios de más energía, más concentración, o sea, con todas las cosas positivas? ¿Crees que existe un tiempo más o menos? O como digo, como yo lo he dicho, en los medicamentos hay que ser muy pacientes porque se tardan un mes o hasta más en hacer efectos como el ejemplo del antidepresivo. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Cuánto es el tiempo que podemos esperar el poder notar estos resultados? Porque si no, la gente se desespera y luego por eso lo votan y dicen no es cierto y empiezan con los mismos hábitos que no los están beneficiando, ¿no? Sí, sí. No, bueno, claro, los antidepresivos necesitan unas semanas para empezar a hacer efectos, pero la alimentación, el efecto es, no voy a decir inmediato de hoy para mañana, pero en una semana tú ya puedes estar empezando a te sentir mejor y con más energía, porque también depende, podemos venir de una persona que más o menos pues no tiene una buena alimentación, pero bueno, come bastantes verduras, fruta, sus proteínas, etc. Y más o menos, bueno, pues haciendo pequeños reajustes ya va a notar el impacto más rápido, o va a haber personas que vienen de una alimentación desastrosa, muy, muy rica en hidrato de carbono y va a tardar más. Lo que os voy a decir es que normalmente es muy difícil, no es muy difícil para nada, pero lo que puede complicar esas fases iniciales es que cuando una persona viene de una alimentación tan rica en hidrato de carbono poco equilibrada, desbalanceada y que no te aporta los nutrientes necesarios, cuando se empieza a introducir una alimentación saludable, se empiezan a sentir mal. Se empiezan a sentir a lo mejor con mucho sueño, se empiezan a sentir sin energía, se empiezan a sentir cansados, sin motivación, eso sí, pero es lo que se llama una crisis curativa. Imagínate, por ejemplo, una persona que toma mucho café. Y entonces, uy, no, no, yo no puedo dejar el café porque yo en cuanto no tomo mi taza de café por la mañana es que me duele la cabeza. Pero es que es eso lo que tu cuerpo está haciendo, es lo que se llaman las crisis curativas. Entonces, tu cuerpo tiene que eliminar tanta toxina que tienes que está en el organismo, tienes que, como por así decirlo, para que la gente lo entienda, limpiarte. Y entonces vas a pasar a lo mejor por 3, 4 días con un pico de malestar bastante grande, de estarte muy cansado, en estado letárgico, dolores de cabeza, pero necesitas pasar esos días y para que después empezarte a sentir muchísimo mejor, porque hay gente que viene de este tipo de alimentación y después me dicen, no, es que no puedo comer, por ejemplo, clientes que dicen, no puedo comer a base de, o sea, no puedo, sé que si voy a meter tanta verdura y tal, voy a pasar hambre, me va a faltar la energía y yo siempre les digo, no te va a faltar la energía no la tienes ahora, empieza a comer bien, empieza a comer de una forma equilibrada y verás cómo vas a tener muchísima más energía para afrontar los retos del día a día, en nuestro caso, nuestras terapias, etc. Claro, Entonces, hasta cierto punto sería decirlo como un periodo de desintoxicación, ¿no? Porque ya ves que hay alimentos, tanto como el café, como azúcares, ciertas grasas, etcétera, que generan cierta adicción, ¿no? Pero no te benefician. Entonces supongo que tienes que pasar este proceso para comenzar a sentirte mejor una vez que ya estás con esta alimentación. Dices que más o menos exacto. cada como 3 días pudiera ser o puede ser un periodo mayor. Como te decía, depende de cómo haya sido tu alimentación anterior. Si vienes de algo más o menos equilibrado y aunque haya que afinarla, por así decirlo un poco, o que vengas de una alimentación de años desastrosa. Entonces va a venir un poco condicionado por eso. Pero tú ponle que a partir de la primera semana, 10 días, empiezas a sentirte muchísimo mejor.
Ok. muchísimo mejor. Supongo también que al realizar estos cambios se va a producir ciertos niveles de ansiedad. Exacto. Ese es el gran problema que mucha gente tiene, que empieza a cambiar la alimentación y se producen eso, que empiezan a tener ansiedad, que no son capaces de dejar de comer y ese. Por eso digo, en nuestro caso es muy importante que todo esto vaya siempre parejo de la terapia, porque con la terapia empiezas a aprender a tolerar el malestar, Claro. empiezas a tolerar la ansiedad, quieres no evitarla, porque por ejemplo, pues bueno, bien sabemos nosotros que por ejemplo un atracón lo que te permite es no sentir, no quiero sentir lo que estoy sintiendo, no quiero sentir esta ansiedad, no quiero sentir este malestar, entonces me voy a atiborrar de chocolate porque esto me va a dar ahora un subidón y me voy a sentir muy bien, pero al final, ¿qué estás haciendo? Estás evitando, Exacto. estás huyendo. Entonces, pues bueno, yo diría que para aquellas personas que ven que se les descontrola el tema de la ansiedad en cuanto quieren poner una alimentación saludable, esto digo en general, pues lógicamente había que ponerse en manos de un profesional que les ayude. Y en nuestro caso con el TOC, pues bueno, fundamental tener terapia, nuestra EPR, para que tú puedas ir cambiando las otras esferas de la vida. Si no, pues bueno. Y combinar mucho con la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Yo creo que eso Exacto. también sería un factor clave si realmente la ansiedad que se está generando en este cambio de alimentación es tan nocivo, ¿no? Te genera tanto. Por ejemplo, eh, ¿qué alimentos o cuáles serían los alimentos que tú, como experta, nos puedes decir que son los que pueden generarnos más ansiedad al consumirlos y también más desgastados, con menos energía, más distraídos, e incluso no sé si haya algunos que ayuden que la comunicación entre neurotransmisores se vea más dañada al consumirlos? Mira, lo primero, los estimulantes. Es lógico, pues el café. Si eres una persona con un alto nivel de ansiedad y demás, o reducir significativamente el café o incluso, diría yo, eliminarlo. Siempre un café puede ser sustituido por un té sin teína, puede ser un té, por ejemplo, un té blanco, un té verde, y vas a eliminar este estimulante, porque imagínate, si ya eres una persona con un nivel nervioso alterado con el tema de la ansiedad que tenemos, pues imagínate aportarle a una enzima otro estimulante externo como es el café. Entonces, de primera el café. Otro de los alimentos que no, o sea, que también recomendaría evitar es el chocolate. Lo que pasa es que el tema del chocolate es pues el chocolate blanco, que poco chocolate tiene, pero chocolate blanco, el chocolate con leche, esos chocolates sí que habría que eliminarlos de la dieta también. ¿Por qué? Por su alto contenido de azúcar. Ahora, el chocolate negro, por ejemplo, se habla de un 70%, yo diría de un 80% de cacao, por ejemplo, está muy bien porque es riquísimo en antioxidantes y aparte es muy rico en grasa. Entonces, es muy rico en Bien grasa que también sabes. tiene eso. Y además te tomas un trocito y ya estás más que satisfecho. Entonces, por ahí iría muy bien, pero lo que es el chocolate con leche y blancos y galletas con chocolate y todo eso, eliminarlo por completo. El tema de los snacks, como hablamos de galletas, de patatas fritas y ese tema para buscar esa textura crujiente, también eliminarlo y sustituirlo, por ejemplo, por una zanahoria cruda, palitos de apio, pepino, ese tipo que también tienen esa textura, o por frutas que tienen esa textura y te ayudan a aliviarte en el área, en eso que comentamos, que ese crujiente alivia, pero de una forma saludable. Luego, todas las grasas saturadas, las harinas refinadas, los azúcares, todo eso, eliminarlo de la dieta y sustituirlo por grasas saludables, pues por harinas de origen, o sea, integrales, valorar si hay que eliminar el gluten o no de la dieta, pues todo, pues así, pero en primera instancia eliminar todos estos alimentos. Ok, Ahora que, perdón. perdón, No, sí, bueno, gracias. Ahora que comentas lo de las grasas saturadas,
Bueno, aquí en México, al menos en la Ciudad de México, una cuestión muy urbana dentro de las ciudades que tendemos, debido al ritmo de vida que tenemos aquí en la Ciudad de México, en el área conurbada, tenemos ni siquiera tenemos tiempo para sentarnos a comer cómodamente 1 hora al día, ¿no? Entonces eso nos lleva a comer comida callejera, comida típica callejera, que en muchos casos la forma de preparar estas comidas es sumamente grasienta, conlleva procesos demasiado grasientos con muchísimas grasas saturadas y lamentablemente nuestro ritmo de vida nos obliga a tener que alimentarnos así. Yo lo estoy viviendo, bueno, yo lo he vivido por mucho tiempo, lo estoy viviendo ahora, en la que no tengo ni siquiera media hora para poder sentarme a comer, mucho menos a sentarme a hacer mi propia comida, y eso me lleva a tener una alimentación bastante pésima, bastante irregular. Entonces es una cuestión, creo que también los hábitos es algo que nosotros debemos también intentar cambiar, porque mucho de la alimentación va de la mano con los hábitos. Y otra cosa también es respecto a los hidratos de carbono que mencionabas. Otra cosa que tenemos aquí en México, y yo creo que en muchos países latinoamericanos, es el consumo del refresco o de la soda. Aquí en México, por lo menos, el consumo del refresco es completamente, es enorme. Hay inclusive zonas donde el acceso al refresco es más fácil que el acceso a agua potable, o inclusive hasta la leche. Hay lugares aquí en el país, y no es realidad, que es más fácil conseguir un refresco de cola que 1 litro de leche, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso también, inclusive yo diría que es un ícono nacional el refresco de cola aquí de México. Entonces, eso también se dificulta muchísimo, ¿no? El cambiar los hábitos y el cambiar la alimentación. Sí, mira, varias cosas. Cambiar un hábito cuesta, es indiscutible. Hay quien dice que cuesta 21 días, hay quien dice que cuesta 3 meses. Bueno, yo creo que depende de cada persona y del compromiso. Pero la idea está en interiorizar por qué quieres hacer los cambios. Porque, por ejemplo, mira, dieta, la palabra dieta no significa, como estamos acostumbrados todo el mundo, estoy a dieta. Pues estoy a dieta porque quiero perder peso o porque quiero ir a una boda y quiero no. Pero hacer dieta, o sea, dieta no significa una dieta de alimentos, alimenticia. Dieta significa estilo de vida. Entonces, tienes que la gente tiene que plantearse y por qué quiere hacer las cosas, para qué quiere hacer las cosas. Porque es cierto que estás frenético, o sea, llevas un ritmo, todos llevamos un ritmo de vida frenético, pero te lleva al mismo tiempo comer una comida basura que comer una comida saludable. Es el mismo tiempo, que te es más difícil conseguirla, llévatela de casa. La puedes hacer por la noche en un momentito. Si tampoco hay, para el día a día, si se vive a un nivel tan acelerado, pues tampoco es necesario estarse preparando platos súper suculentos. Déjalos para el fin de semana o aprovecha el fin de semana para preparar tuppers, los tienes en el frigorífico y luego el clip de la cuestión está en querer decir, quiero estar bien, quiero sentirme mejor o no. Porque hay una cosa que yo he aprendido este tiempo, es que con lo que nos tocó vivir tenemos que estar más comprometidos con nosotros mismos, quizá que una persona que no tenga este problema o no tenga ningún otro problema, porque cada uno tiene los suyos, pero quiero decirte que nos ha tocado esto y tenemos que comprometernos mucho con salir hacia adelante. Y entonces, uno de los pilares fundamentales es la alimentación. Y entonces ahí ya te lo tienes que plantear, pero no porque hoy me estreso más con teniendo que comer así o así, no, sino ¿por qué? ¿Para qué quiero hacer esto? Mira, perdón, eso me gusta mucho justo lo que acabas de decir. Si tenemos muy clara nuestra meta, que en este caso no es, ponerme a dieta, no. Aquí mi meta es, quiero vencer al TOC. Exacto. ¿Qué son todas esas herramientas que puedo aplicar a mi vida que me van a ayudar a vencerlo? Y si una de ellas, muy fuerte, es la alimentación, ya que tienes la meta clara va a ser mucho más fácil aplicarlo. Y no es sufrir ni pasar hambre, es cambiar hábitos y mejorar y encontrar esas soluciones que incluso puede ser hasta más económico que tú prepares este tipo de snacks caseros, tus toppers, como dices, una vez a la semana, tener preparado tu contenido, etcétera, ¿no? O sea, creo que sí es un tema muy importante porque así como nos comprometemos
con la terapia, nos comprometemos con la toma de medicamentos, nos comprometemos con las tareas, hay que comprometernos con la alimentación. Yo siempre se los digo a todos, si tú quieres vencer al TOC, necesitas ser constante, paciente y muy perseverante. Exacto, eso es que es fundamental. Y mira, otra cosa, hay muchos estudios que ahora preparando la charla, pues tuve la oportunidad de leer más y de profundizar un poquito, y hay muchos estudios que, en el que los antidepresivos se disminuyen a base de cambiar la alimentación. Hay gente, o sea, hay gente que está tomando medicación, yo no digo que o sea, nunca dejarla por voluntad propia, siempre con con los especialistas que te están tratando de la mano, pero que hay muchos casos en los que se elimina, o sea, se reduce la cantidad o incluso se llegan a eliminar, bueno, pues haciendo la terapia y mucho también cambiando la alimentación. O sea que yo creo que es algo muy, muy a valorar, y el impacto que puede tener una alimentación saludable en tu cuerpo es siempre 100% positivo. No tiene ningún punto negativo. En cambio, los medicamentos sí que tienen consecuencias en nuestro organismo. Entonces, yo le veo, solo tiene consecuencias positivas, y tomarlo con flexibilidad, que no quiere decir que lo tengas que hacer todos los días al 100%, y porque un día tengas una comida que no fue la adecuada, pues no pasa nada. Si al final es que hagas una alimentación saludable en un 90%, un 85%. Y el tema de los refrigerantes que hablabas de los refrescos, pues sí, ya lo sé que se consumen muchísimo. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, también es que es lo que más, hasta los niños pequeños, las bebidas energizantes, que quizá fue lo que nos faltó decir en los alimentos o bebidas a eliminar de la dieta. Pues bueno, las bebidas energizantes y los refrescos tienen que ser eliminados, pero tienen que ser eliminados para nosotros como pacientes afectados de TOC, pero también para la gente común, porque las consecuencias para la salud son brutales. Entonces, bueno, pues yo sé, porque yo pues en mis fases y tal, yo llegué a beber hasta 6 litros de Coca-Cola en un día, y no te engaño. Y entonces, porque estaba en esa de come, vomita, bebe, come, vomita, bebe, así. Entonces, bueno, o sea, imagínate. Entonces, pues es cuestión es cuestión de elección. Es cuestión de elección, y al principio se pasa mal, como dijimos, pasas unos días en los que, bueno, pues tienes apetencia de lo que comías, cambiar un hábito cuesta dejar de fumar, cuesta pues cambiar la alimentación, cuesta empezar a hacer ejercicio, cuesta, pues muchas cosas cuestan, pero si el bienestar después de lo que te cuesta, si lo que vas a encontrar es tu bienestar, pues adelante. Sí, vale la pena. Y en este Exacto. caso, por ejemplo, para el TOC en particular, ¿qué alimentos son los que tú más recomendarías? Y también me gustaría si nos pudieras apoyar también con sugerencias en particular para padecimientos de ansiedad y estrés, cuáles son los que podrían aplicarse y también que ayuden a reducir los efectos. Por ejemplo, el estreñimiento o la inflamación por colitis nerviosa, que también es causada por el estrés, que también puede ser causada por el toco o por cualquier otra relación. O sea, ¿cuáles podrían ser? Si quieres, tócalos por separado. Sí, vale. Bueno, ya sabéis que al intestino se le llama el segundo cerebro. Ya sabéis bueno, pues las personas con depresión, por ejemplo, las personas con ansiedad, nosotros como afectados de TOC, parece ser o se sabe que nuestro nivel de serotonina es más bajo de lo normal. Entonces, bueno, sabéis que eso, que el intestino se le llama el segundo cerebro, especialmente a la microbiota, que son las bacterias que tenemos en nuestro intestino. Ya se empieza a hablar científicamente un poco de la microbiota como si fuese otro órgano, porque el impacto que tiene en nuestra salud es brutal. Cuando el sistema central, entonces está conectado al intestino. Normalmente cuando hay estos sistemas, esto que te produce tanta ansiedad, pues bueno, pues hay muchas alteraciones a nivel intestinal. Es muy normal, bueno, pues yo tuve
bueno, y tuve fístulas, bueno, lo pasé muy mal, varias operaciones con relación a una fístula perianal, bueno, pues bastante mal. Digestiones muy pesadas, digestiones muy lentas, parece que como que la comida se te estanca aquí en medio del pecho, bueno, personas que desarrollan colitis, como tú decías, y lo típico que cuando vas al médico y tienes este tipo de problemas es que tienes el síndrome de colon irritable. Eso parece que es nuestro día a día. Entonces, pues hay que encaminar la alimentación un poco pues para ayudar a calmar esa ansiedad y también muy encaminada a curar, por así decirlo, o reequilibrar la microbiota intestinal y el funcionamiento intestinal. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que añadir a nuestra dieta son prebióticos. Los prebióticos son fibra. Se necesita tomar aproximadamente 30 gramos para una persona sana, adulta, de unos 30 gramos de fibra al día. Pero la fibra viene de los vegetales, viene de la fruta. Entonces, que nuestra dieta sea rica en verduras y fruta. La fruta, por ejemplo, 2 piezas de fruta al día, 3 está bien porque también tiene azúcar. A veces es recomendable escoger a lo mejor frutas con menos azúcar, como los frutos rojos, arándanos, frambuesas, mirtilos, la fresa. Y eso en cuanto a eso. Meter proteínas en la dieta. No vale la pena a lo mejor comerse un pedazo enorme de carne o de pescado en una sola toma y el resto del día no tomar nada de proteína. Más vale la pena repartirla entre desayuno, comida y cena, por ejemplo, porque el cuerpo la va a asimilar mejor. Eso es fundamental. Después, en cuanto a nutrientes así específicos y que la dieta sea muy variada, eso es muy importante porque por muy bueno que sea un alimento, no podemos estar comiendo todos los días el mismo alimento y repetitivamente. La dieta tiene que ser variada, irlo cambiando durante el día, que al final de la semana hayamos seguido una dieta bastante variada. Es fundamental. Como os decía antes, es muy importante, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, porque participan en casi todas las funciones de nuestro organismo y a nivel cerebral y cognitivo son muy importantes y están presentes, por ejemplo, en los cereales integrales. Pues mira, en vez de comerte un arroz normal, pues lo haces integral. No cuesta nada la diferencia. Y, por ejemplo, en lugar de una pasta normal, pues una pasta integral, en el caso de que se coman hidratos de carbono. Después, por ejemplo, como decíamos antes, los ácidos omegas. Los ácidos omegas son muy, muy, muy importantes por varios motivos. Primero, porque ayudan a calmar el sistema nervioso. Ayudan a la plasticidad del cerebro, porque el cerebro, como sabéis, está formado con una gran cantidad de grasa. Entonces, el hecho de estarle aportando estos ácidos grasos, pues ayuda a la plasticidad del cerebro, a calmar la irritabilidad, a calmar el sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros tenemos más omega 3 en nuestro organismo, la hormona del cortisol baja. Sabéis que el cortisol es la hormona que nosotros producimos en las glándulas suprarrenales cuando pues, estamos estresados, cuando estamos con ansiedad o cuando, bueno, por ejemplo, imagínate, la ansiedad es un mecanismo natural porque imagínate, te van a venir a atacar ahora en la calle, pues tú tienes un brote de ansiedad, producción de cortisol para poder defenderte o reaccionar ante esta situación. El problema es esta ansiedad generalizada y prolongada en el tiempo. Entonces, los omegas 3 van a ayudar a eso, que la disminución del cortisol en el organismo disminuya. Otra cosa que habéis oído, supongo, es el triptófano, que ahora se vende mucho en suplementos y demás. ¿Lo puedes El repetir? triptófano. El triptófano. ¿Triptófano? Sí, triptófano. El triptófano no es un alimento. El triptófano, bueno, es un aminoácido. Un aminoácido es un componente de las proteínas. Los aminoácidos forman las proteínas, pues uno de ellos y esencial es el triptófano. Se le llama el antidepresivo natural porque es el precursor de la serotonina. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ¿qué alimentos son ricos en triptófano? Pues mirar, los garbanzos. Los garbanzos son riquísimos en triptófano. La carne de pavo, de pollo, son muy ricos también. La avena es muy rica también en este aminoácido. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros poder asimilar o utilizar ese triptófano para producir serotonina,
tenemos que tener ácidos omega 3 en el O organismo, sea, por el ojo, por cualquier otra. con lo cual, otra vez ahí la importancia de este tipo de ácidos, magnesio y zinc. ¿De dónde tenemos el magnesio? Pues mira, una fuente muy buena de magnesio son las almendras. O sea que comerse unas 15, 10, 12, depende si la persona necesita perder peso, si no, todo eso hay que evaluarlo, pero unas poquitas almendras durante el día, fenomenal, te aportan magnesio. Pipas de calabaza, por ejemplo, riquísimas en zinc. Entonces eso todo te va a ayudar a que asimiles también el triptófano que tú aportas por ejemplo, con unos garbanzos o con un filete de pechuga de pavo, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Ahora se suelen vender, es muy común encontrar suplementos a base de triptófano, pero el error está ahí, que si nosotros no tenemos una alimentación, te puedes suplementar, puedes comprar un suplemento de triptófano, pero si tu alimentación no es rica, que tú le aportes ácidos omega 3 o estés aportando magnesio y zinc, que es necesario, pues no lo vas a asimilar ni te va a servir. Vale, otro tema importante es la vitamina D. Vosotros que estáis en México, bueno, tenéis suerte, tenéis mucho sol, porque al final se asimila, la principal fuente de vitamina D del organismo es la vitamina D. Hay algunos alimentos como pueden ser los huevos que te aportan pequeñas cantidades de vitamina D, pero bueno, lo que más te va a aportar es la exposición al sol con la piel, o sea, especialmente si te expones la espalda, la barriga, es por donde más vas a asimilar vitamina D y un tiempo pues como media hora o así ya sería suficiente para recargarla. ¿Qué pasa? Que bueno, para los que vivimos, por ejemplo, en países así, en el que ahora en la época de invierno pues no vemos prácticamente el sol, pues sería interesante durante la época de invierno sí suplementarse con vitamina D. Se puede comprar en cualquier herboristería natural, la hay de varias dosis y bueno, pues la que te recomienden en tu herbolario o el especialista que te acompañe o en el herbolario mismo. Entonces, la vitamina D también tiene muchas funciones y muchos beneficios a nivel cognitivo. Facilita la concentración, porque vosotros que también hacéis EPR y todos lo que lo hayan hecho o lo hagan, sabéis que la concentración es fundamental. Entonces, bueno, pues aportar estos nutrientes que te van a ayudar a sacarle más provecho a la terapia, pues mejor que mejor. Y para ayudarte a nivel intestinal, pues los probióticos. Antes hablamos de los prebióticos, que eran fibra, verduras, fruta, lo que es la fibra, y ahora los probióticos, que sería aportarle a tu organismo bacterias positivas que te ayuden a repoblar, por así decir, tu intestino. ¿Esos de dónde los vas a sacar? Pues mira, es muy común hoy en día también tomar suplementos de probióticos. Habría que ver exactamente qué suplemento te iría para cada caso, pero de forma natural, a través de la alimentación, pues mira, el kéfir, el yogur, por ejemplo, los quesos, también son ricos en probióticos. Por ejemplo, los fermentados. Imagina no sé si hay en México los encurtidos, por ejemplo, pepinillos en vinagre, cebollitas en vinagre. Todos esos son alimentos riquísimos en probióticos. Y el chucrut, que es una col fermentada, todos esos aportan a tu organismo, pues te aportan bacterias y pues te van a ayudar mucho. Ok, y en la parte en la que dices de los suplementos, que se tiene que ver cuál es el correcto. ¿Es necesario ir a un gastroenterólogo o así? Porque yo he sabido de casos en los que han tomado probióticos, pero sí han tenido unos efectos pues muy negativos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a saber si tú lo quieres tomar en pastillas y como suplemento? ¿Cómo puedes llegar a saber cuál es el correcto para ti? Bueno, lo ideal es hacerse un análisis de heces. Ahí cuando te hacen un análisis de heces, ahí ya ya van a ver todo y ver qué microorganismos son carentes, el desequilibrio que puedas tener, porque hay muchos desequilibrios también a nivel intestinal, a veces hay hay cándidas, a veces un SIBO, que es el crecimiento de bacterias en el intestino delgado. Bueno, pues hay cada persona tiene que ver lo que le pasa particularmente a esos niveles. Ok, o el ideal sería gastroenterólogo o médico general. Quizá quien le pueda ver más este tema sea quizá más un médico naturalista,
Por mi experiencia me oriento más hacia los médicos naturalistas más que a los médicos convencionales. Porque, bueno, ya sabes, la medicina convencional es más orientada a tratar el síntoma. Me duele la cabeza, pues me tomo un paracetamol. Me duele aquí, pues me tomo el medicamento que sea necesario. Ahora, un médico naturalista que te ve más de forma más integrativa, ¿no? Tu organismo y no va tanto al síntoma, sino a la causa. Ok, perfecto. Y mencionaste las proteínas. ¿Cuáles proteínas, pero que sean no animal, son las que más recomendaría? Para los vegetarianos, por ejemplo. Bueno, si es un ovo lácteo vegetariano, por ejemplo, que come huevos, pues el huevo es fundamental y es una proteína de alto valor biológico. Y si no toman pues nada de alimentos, bueno, aparte de esto, las legumbres. Las legumbres para las personas vegetarianas y veganas, meter la legumbre es fundamental. Te digo, garbanzo, lenteja, las habas o como, sí, alubias o habas o Ok. ese tipo tiene mucha proteína. ¿Frijoles también? Eso, frijoles o las habas, sí, eso. Ah, ok. Sí. Oye, y todo este tipo de alimentos, no hay problema de comerlos cocidos. ¿Cuál es la mejor forma de comerlos? Por ejemplo, ya ves que el garbanzo viene en hummus. A mí el hummus me encanta. ¿Sí está bien? Pues el hummus es riquísimo, fundamental, es buenísimo, muy rico en triptófano. Entonces, puedes combinar el hummus. Mira, os voy a dar un tip, por ejemplo, un tip para el aporte de omegas 3 diarios. Os tomáis una cucharadita, por ejemplo, ya va a contribuir significativamente, es tomar una cucharadita de aceite de semillas de lino. Si puede ser orgánico, mejor, por la mañana en ayunas. E incluso se puede tomar otra durante el día. Este va a aportar una cantidad enorme de omegas 3. Poner pues aceite en las ensaladas, en las verduras. Aceite de oliva. Si son de aceites orgánicos o aceites de prensado en frío, es lo mejor. Y eso ya te va a aportar muchísimo, muchísimo aceite. Normalmente el hummus también ya viene mezclado, normalmente ya se hace con aceite, con algún aceite de oliva o así, o sea que por esa parte bien, pero el hummus fenomenal, muy bueno, muy buen alimento. Ahora, Perfecto. también os digo, hay que valorar mucho, mucho los casos, porque lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, es que tanta ansiedad, tanto malestar, al final, tanta alteración a nivel intestinal, pues me ha producido un nivel de histamina en el cuerpo alto. Entonces, he tenido que restringir muchos, muchos alimentos. Entonces, bueno, pues depende de cada caso y que se valore. Pero de forma general, pues muy bien. Ok. Sí, lo ideal es que sea una dieta realmente personalizada, ¿no? ¿Y qué opinas? ¿Qué papel juegan o cómo puede beneficiar o afectar una dieta con los carbohidratos? Porque ya ves que hay muchos mitos que realmente tiran hacia lo negativo y sobre todo en la salud mental. ¿Qué tan cierto es esto o cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, decirte que tan cierto o no tan cierto, la verdad es que hay tantos estudios es muy controversial este tema, porque hay muchísimos estudios que evalúan que no afectaría tanto el consumo de carbohidratos y hay otros que hay estudios, por ejemplo, la dieta cetogénica. Es una dieta en la que el nivel de hidratos de carbono se reduce muchísimo, a un consumo de unos 20, 30 gramos por día, como mucho. Entonces, al final tu cuerpo entra en cetosis y utiliza la grasa como fuente de energía en lugar de los hidratos de carbono. Entonces, hay estudios que avalúan que esto es muy, muy, o sea, que tiene un impacto muy positivo, incluso en casos de niños autistas se comenta, hay muchos estudios en esa rama, hay otros que no. En mi caso particular, yo creo que en cuanto más se reduzcan los hidratos de carbono, más te ves, más se favorece, porque siempre evitas este círculo de glucosa, insulina tan desgastante y tan inflamatorio. Claro. Eh, Algo que quisiera comentar, y bueno, le agradezco muchísimo a una gran amiga, saludos Silly, que creo que nos está viendo. Ella es nutrióloga también y nos comenta que un cereal con una leguminosa también es una manera de formar proteínas de alto valor biológico. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir? Claro, esto lo comenta Ili, que es una gran amiga mía, ella es nutrióloga y nos comenta un cereal con una leguminosa también es Sí. una manera de formar proteínas de alto valor biológico.
Sí, mira, lo que le pasa, por ejemplo, a la carne y al pescado, imagínate, carne, pescado, huevo, son proteínas que ya de por sí tienen un muy alto valor biológico y nos aportan todos los aminoácidos esenciales en ellas. Entonces, pues no sería necesario complementarla con otra fuente, pues para que tengamos esa proteína de alto valor biológico. ¿Qué le pasa a las legumbres? Pues que son carentes en, en alguno de estos aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que si la combinamos con un cereal, por ejemplo, podría ser con un arroz integral, imagina, pues ya sí, esa combinación te va a hacer que tengas una proteína de alto valor biológico. Lo que pasa es que lo que se comenta actualmente es que ahora es que no es necesario que sea en la misma comida, sino que a lo largo del día vayas aportando estos diferentes alimentos. Entonces, pero bueno, de forma general, la legumbre con el arroz, por ejemplo, integral, un alimento súper completo, que crearías una proteína de alto valor biológico. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí en México, ahorita que comentas del arroz, una forma de cocer o más bien cocinar el arroz, por ejemplo, es el arroz rojo, que lleva jitomate, lleva ajo, lleva varias cuestiones que no, de por sí es un arroz, digamos, común y corriente, que lo podemos encontrar en cualquier supermercado, y además de eso lleva una forma de cocinar pues bastante con mucho condimento, si se le quiere decir así. Además también está el arroz verde. Entonces, digamos, como un arroz completamente natural o un arroz integral, pues es muy complicado de conseguir en una dinámica común, en una dinámica de nutrición, por lo menos aquí en México. Eso también hace Sí. más difícil todo eso, ¿no? Mira, uno de los retos de elaborar un plan nutricional para, pues, para las personas es tener en cuenta su cultura. Eso es fundamental porque pues vosotros los mexicanos pues, tenéis vuestros estilos, vuestro estilo de alimentación, pues imagínate una persona en la India el suyo y otra persona pues en Estados Unidos. Pues lo importante es eso, tratar con la persona personalmente y elaborar planes que se ajusten a su cultura. Bueno, elaborar un arroz porque esté condimentado no sería ningún tipo de problema. Ahora hay que ver qué tipo si es tomate, si son condimentos, hierbas aromáticas y de tal. Al contrario, por ejemplo, las hierbas aromáticas estimulan mucho el hígado con la producción de la bilis y facilitan las digestiones. O sea que en ese sentido no sería negativo. Ahora, a lo mejor hacer un arroz con pues muchísimo aceite o grasas que no sean saludables, bueno, pues eso habría que a lo mejor valorarlo y verlo. De todas formas, lo que te decía, que si es un alimento a lo mejor que no sea lo más bien pues restringirlo pues para comerlo el fin de semana pero que no sea la base de tu alimentación. Pero eso, bueno, pues hay que cada persona si que quiere cambiarlo, pues bueno, adaptarlo un poco, hay que adaptarlo todo también a su cultura y un poco a sus hábitos, aunque haya que cambiar ciertos hábitos, pero bueno, la cultura no se cambia, ¿no? No es ese el objetivo. El objetivo es cambiar la alimentación, cambiar el estilo de vida, que tú te sientas bien y que no te cree estrés, porque si tú te vas a crear estrés y ansiedad y dificultades por el tema de la alimentación, entonces te digo, no la cambies. Yo tengo Sí. clientes normalmente cuando más me contactan es, bueno, pues para la pérdida de peso, ¿no? Pero no os podéis imaginar como personas que simplemente para perder peso, que tienen muchas patologías asociadas, comorbilidades como diabetes, como diabetes tipo 2, como hipertensiones, como un malestar generalizado, les cuesta mucho, mucho cambiar la alimentación. Entonces, bueno, pues hay que asesorar a la persona y, bueno, ver. Pero lo más importante, yo siempre les digo, interioriza para qué lo quiere. ¿Para qué? Para sentirte mejor, para dejar la medicación de la hipertensión, para que tu colesterol baje y todo eso te va a llevar a perder peso. Entonces tienes que interiorizarlo. Pero si, por ejemplo, piensas, uy, es que quiero perder peso porque dentro de 2 meses tengo una boda, pues ahí está el conflicto que no lo vas a conseguir. El clic está en el para qué. Claro, totalmente. Oye, quería preguntarte, hace rato mencionaste sobre la herramienta del ayuno intermitente. Eso me suena muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus beneficios? Vale, mira, el ayuno intermitente es un instrumento muy utilizado últimamente y porque aparte es muy reciente y
es dejar un periodo de tiempo sin comer y o sea, se deja un periodo de tiempo en el que no se come, en el que no hay ingesta, y un periodo de tiempo, una ventana de alimentación. El ayuno intermitente empezaría, por ejemplo, a las 12 horas de no haber comido, de ahí 14 horas sin comer, 16 horas sin comer, 18, 20 o 23, o hay gente que come durante 5 días las comidas reglamentarias, por así decirlo, y luego está 2 días sin comer, pueden ser alternos o seguidos. Hay muchas metodologías. ¿Cuál es el objetivo o cuál es cómo lo diría? El fundamento del ayuno intermitente es que dejes a tu cuerpo descansar. Hay 2 premios Nobel relativos a este tema, que es que el ayuno intermitente no hacía el ayuno intermitente, sino hacía la autofagia. El ayuno intermitente promueve la autofagia. La autofagia es la capacidad que tiene nuestro organismo de autocurarse, por decirlo. Mira, imagínate, cuando tú ves a un perrito, por ejemplo, a un perro o a un gato que están malitos. ¿Qué es lo que hace el perro cuando está malo? Se va a una esquina y no come. Y aún encima normalmente se purgan, normalmente vomitan y se limpian. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos malos? Comemos más. Que tengo gripe, estoy en la cama, estoy tal, pues chocolate. Que tal, entonces comes. Y no dejas a tu cuerpo descansar, no dejas promover esta autofagia. Entonces, lo que hace el ayuno intermitente es que a partir de las 12 horas que no estás sin comer, contando las horas de sueño, nadie piense que es durante el día, sino ya contando las horas de sueño, que a lo mejor adelantas un poco la cena del día anterior y retrasas el desayuno, ya lo consigues, promueves a tu cuerpo esa autofagia y tiene un gran impacto a nivel cognitivo. Por ejemplo, mejora muchísimo la concentración, a nivel inflamatorio igualmente. Lo que pasa que hay que entender que no se trata de saltarse comida, se trata de dejar las horas correspondientes sin comer y durante las horas de ingesta comer todos los nutrientes que el organismo necesita y hacer comidas muy equilibradas. No significa me salto el desayuno y como que anulamos una comida, no, pues las calorías, los nutrientes y demás que tomarías en el desayuno las tienes que repartir en las otras comidas que tomes durante las horas. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Bueno, pues que tiene muchísimos beneficios, como decíamos, sobre todo antiinflamatorio, te sientes con más energía, si lo haces bien, lógicamente asesorado por un profesional, mejor concentración, mejor al nivel cognitivo, pero para aquellas personas que le cree ansiedad o que tengan una ansiedad muy acusada en el momento, no es recomendable, porque si estar 12, 14, 16 horas sin comer le va a crear ansiedad y después va a comer todo lo que se encuentre, le va a crear pues eso, una situación de desconforto con altos niveles de ansiedad, pues no es recomendable, lógicamente. Sí, eso... perdón, no, quería comentar que eso, lo que comentaste ahorita, lo último, Marta, de tener un ayuno muy grande y cuando llega un punto en el que desesperadamente ya necesitas comer cualquier cosa, tiendes pues a romper bueno, yo lo siento, ¿no? En mi caso, tiendes a romper cualquier vínculo nutritivo que el ayuno intermitente podría tener. Por ejemplo, a mí me pasa eso muchísimo, que igual por el tiempo, por el ritmo de vida, etcétera, tengo periodos muy amplios en donde no como nada. Como desayuno muy temprano en la mañana y como y ceno ya muy tarde en la noche. Entonces es como una curva. Poco a poco voy sintiendo que la comida o el alimento que ingerí pues va tomando efecto, pero de repente llega un punto en el que va bajando y de repente empiezo a sentir muchísima ansiedad, claro, muchísima hambre, muchísimo dolor estomacal, muchísima distensión del estómago, y llega un punto en el que ya no lo soporto y tengo que buscar cualquier cosa para comer. Entonces, y todo vale. Ajá, y ya, vale. Exacto, ajá, ¿no? Entonces... Pero yo ahora te voy a hacer a ti una pregunta y es, ¿esto lo haces por el tema del trabajo, que sales por la mañana y vuelves por la noche? Sí, son hábitos rutinarios. Bueno, pero tienes que empezar a cambiarlo, no puedes dejarte llevar a sentirte mal y que tenga ese impacto en ti. Entonces, llévate algo contigo. Mira, yo cuando, por ejemplo, las clientes o así que me comentan, no, es que mi vida es muy difícil.
yo les comento cuál es mi vida, no tengo ningún problema. Yo estoy sola, llegué a divorciarme, como os comenté, después de todo lo que, bueno, pues lo que vosotros sabéis. Estoy sola con mis hijos en un país extranjero, no tengo familia, yo soy sola con ellos tal, pero volvemos al tema inicial, el para qué, o me siento bien o vuelvo a aquella espiral en la que estaba. Y bueno, pues volver a aquello no me lo puedo permitir, no nos lo podemos permitir volver a aquello. Sí, y son hábitos que se rompen muy, o sea, son hábitos malos que son muy sencillos de cambiar. Realmente si nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, realmente son cosas muy insignificantes. O sea, no sé, me explico, por ejemplo, tomarnos 15 minutos antes en la noche para preparar un desayuno saludable y una merienda, un almuerzo y nos los podemos llevar a trabajar, son 15 minutos que nada nos va a quitar, más perdemos el tiempo viendo memes en Facebook o situaciones así, cuando nos damos cuenta todo lo que estamos sufriendo por algo que es tan sencillo, el intentar cambiarlo, pues creo que la relación ganar-perder es muy grande, ¿no? En ese sentido. Sí, muchas veces la gente comenta, no, es que comer sano va a salir carísimo. Y comer, mira, comer de una forma no adecuada también es caro. A veces la gente gasta o gastábamos o en chocolates, te vas una tarde porque te apetece comerte todo y te gastas un montón de dinero y eso no lo valoras. Pero luego cuando vas a elegir algo más sano, pues parece que como te cuesta y te cuesta. Pero al final el impacto que va a tener también en tu salud también tiene un precio. O sea que la verdad es que solo tiene aspectos positivos. Bueno, a una gente les cuesta más que a otra la gente le cuesta menos, pero porque hoy en día también un poco por las publicidades, las industrias alimentarias, bueno, todo el dinero que se genera en torno bueno, pues a la alimentación, nos fomentan este tipo de alimentación porque, bueno, cada uno tiene sus intereses. Pero preparando la charla hubo una cosa que vi que me llamó mucho la atención y es que bueno, pues cuando se descubrió el escorbuto, vosotros sabéis, el escorbuto que era la falta de vitamina C y las encías sangraban y la gente se moría, que iban en los barcos pues para las colonizaciones y tal, se descubrió que transportando simplemente limones en los barcos, la gente no se moría, no se enfermaba de escorbuto y no se moría. Y eso fue por ejemplo, aquí en Inglaterra, desde que se descubrió esto hasta que, bueno, pues se fomentó el consumo de vitamina C y tal, pasaron 264 años. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Tenemos 264 años para dar? No, a que los gobiernos empiecen a querer cambiar la alimentación de las personas, que empiecen que haya una lucha en contra del consumo, pues eso, de alimentos tan azucarados, de las harinas refinadas. O sea, cada uno ahora tenemos que poner nuestro instrumento de nuestra parte para sentirnos bien. Exactamente. Es totalmente de voluntad y me parece interesante un comentario que ahorita alguien hace que se debe considerar la esfera social, económica y mental para hacer el cambio de alimentación. Yo creo que eso en cualquier estrato social se puede cambiar y en situación económica, porque no estamos hablando de productos especiales o algo en particular, o sea, es tan simple como comer lentejas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Exactamente. dejar de ponernos esas limitantes mentales de pensar que no podemos cuando sí se puede. Pues yo por mi parte serían todas las preguntas que tengo. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia, la información y me gustaría que ahorita Alex pasara a las preguntas que nos han hecho en el chat y también comentarios también muy buenos hacia ti y tu experiencia. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Yo también, bueno, antes de empezar, quisiera agradecerte a ti, Marta, por tu tiempo, tu espacio, tus conocimientos, y a Joy también, bueno, muchísimas gracias. Y también, además de todos los chicos que hoy nos acompañaron, también quisiera agradecer mucho a Ilian Leiva, una gran amiga, una nutrióloga, y bueno, te quiero mucho, Ili, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos con las preguntas. A mí, bueno, no sé aquí por el StreamYard, creo que como no soy el host, no me dejan fijarlas en la pantalla.
Tranquilo, no pasa Ustedes nada. están leyendo y yo las Sí. voy opinando. Ok, a ver, la primera pregunta nos la hicieron al principio de live, es Denis Rascón, y bueno, él comenta, ¿qué opinan sobre el inositol? Estuve investigando el sustituir la paroxetina por esta vitamina. Pues no sabría responderle a esa pregunta. No puedo respondérsela ahora mismo, la verdad. Ok. La, Paroxetina. la Por podemos esta dejar, vitamina. podemos Sí, la dejar puedes dejar para después, ¿no? pendiente. De hecho, también, perdón, antes de que continúe Alex, me gustaría que ahorita en esta plática de los alimentos que dijiste pro y los que son en contra, si nos pudieras mandar el listado en un Vale, PDF para que se los podamos subir a los chicos y lo tengan siempre a la mano. vale. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí, continúa. Aquí hay un comentario que te lo quisiéramos hacer saber, Marta, es de José Daniel Yocota, y dice, esto fue hace como media hora más o menos, dice, qué bonito escuchar tus palabras, Marta, sobre medicación versus alimentación. Es un tema controversial que debemos conservar de forma libre. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Eso, siempre, o sea, cada uno tiene que buscar la estrategia que le funcione, desde luego, y de la mano de los especialistas que le sigan y que le asesoren y que sigan su acompañamiento. Nunca sería yo la que le dijera a una persona que no se medique, porque yo fui la primera en mi crisis más aguda de medicarme. Después de llevar meses sin dormir y en aquel estado, pues la medicación me dio la vida y me dio la fuerza para cambiar. Yo siempre lo diré, la fuerza para cambiar pues, los otros aspectos, como empezar pues, con terapias, como la alimentación y demás. Y, lógicamente una alimentación equilibrada, balanceada y rica en nutrientes no significa que va a eliminar la medicación. Yo eso lo he comentado, pues que hay muchos estudios que avalan que cuando cuando se toma Dios mío, medicamentos antidepresivos, pues que el hecho de ir cambiando medicación, la alimentación en personas pues que no tenían una alimentación adecuada ha tenido un impacto muy, muy, muy positivo en la reducción de la medicación o en la eliminación, pero siempre de la mano del psiquiatra. O sea que lo único que estamos valorando aquí es eso, el aspecto positivo de tener una alimentación adecuada, nada que ver con ir en contra de la medicación, ni muchísimo menos. Eso no me corresponde a mí. En primer cuestión, porque ni tengo los conocimientos ni es mi formación, y porque también la he tomado cuando la he necesitado. Claro. Recuerden, chicos, que todas las alternativas no es que una sustituya a la otra jerárquicamente, sino son eso, alternativas o pues se me fue la palabra, pero es eso, tanto la cuestión médica como puede ser la psiquiatría, como la psicología, como los grupos de ayuda, como los grupos de pacientes, como la alimentación, todo es un engramado de alternativas que si lo sabemos llevar muy bien puede ser muy complementario hacia nuestra recuperación, ¿no? Mucho en Tok Tok nosotros tenemos esa política de buscar las alternativas que sean complementarias a todo lo demás que existe para el tratamiento, en este caso del TOC, y que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marta. Aquí otro comentario nos comenta Josa Poza. Dice, entonces el hummus alto en triptófano se debe combinar con aceite de oliva para tener biodisponibilidad y generar serotonina. Mira, como comentaba antes, no significa que tengas que, por ejemplo, combinarlo. Se necesita magnesio, se necesita zinc y se necesitan omegas 3 para poder producir a partir del triptófano la serotonina. Entonces, no significa que lo tengas que tomar en la misma comida. Por ejemplo, imagínate, de desayuno tomaste hummus, imagínate con una tostada de pan integral o con un poquito de zanahoria por el cruda o bueno, la combinación que hayas hecho, y por ejemplo a la hora de la comida pues comas un pescado azul, imagínate, pues unas sardinillas o por ejemplo un trocito de salmón o de atún o eso, pues bueno, ya estás metiendo
omegas 3. A lo mejor después pues te comes unas almendras, pues ya le estás aportando el magnesio, el zinc. Entonces, bueno, pues eso sí que te va a hacer aumentar la biodisponibilidad del triptófano para poder producir serotonina. Es importante, pero no quiere decir que lo tengas que comer todo la misma comida y atiborrarte porque tienes que asimilarlo. No, haz que tu dieta sea muy variada, muy variada para que puedas eso, favorecer esta biodisponibilidad y favorecer pues eso, el aporte de nutrientes que necesitas. Claro. Aquí Lady Palacio, bueno, no nos hace una pregunta, pero nos hace un comentario. Dice, yo he empezado a tomar extracto de apio, noté menos estrés y ansiedad. Y un poco respecto a lo que comentabas al inicio de los alimentos crunch, que también decías que, por ejemplo, el apio es un alimento crunch, pero es un alimento bueno. Y aquí también nos comentan de algunos otros como el brócoli, la lechuga, la coliflor. Exacto, exacto. Esas son, son alternativas del crunch, de la textura crujiente, pues a las galletas, a los crepes, pues eso, que decía que tienen ese poder calmante de la ansiedad, por así decirlo. En cuanto al extracto de apio, se puso muy de moda porque hay un hombre americano que escribió unos libros y tal, los tengo yo aquí por casa, que bueno, pues el beber un zumo de apio todas las mañanas en ayunas, en el extractor, lo que es el agua, el zumo del apio. Bueno, no es negativo, si a ti te funciona, todo lo que a ti te funcione te va bien. Ahora, mi recomendación es que tampoco abuses a diario, porque bueno, también puede tener un efecto un poco negativo con los oxalatos y demás, pero vamos, que si a ti te funciona, son alternativas muy positivas y muy saludables, claro que sí. Gracias. Y um, aquí, bueno, ya al parecer creo que ya son las últimas preguntas. Aquí hay una pregunta que nos comenta José Daniel Yocota. No le logro entender muy bien, pero dice, ¿el carbohidrato que no se come se acumula como grasa si tenemos una vida sedentaria? Vale. Bueno, los carbohidratos junto con las grasas son las fuentes de energía que tenemos en nuestra alimentación. Lo que le pasa al carbohidrato que tiene la peculiaridad de que sí, que se puede convertir en grasa si no se consume. Por eso, por ejemplo, para personas muy activas que hacen deporte, pues el día que se va a hacer deporte o que va a tener una intensidad de ejercicio mayor, es muy bueno poner los carbohidratos ese día y comerlos ese día porque te van a aportar energía y la vas a consumir. Por ejemplo, una cosa que no es muy recomendable, que curiosamente pues la gente de a pie pues no lo sabe o lo suele hacer mal, es por ejemplo comer fruta por la noche. Imagínate, me como 2 naranjas o 2 frutas ricas en azúcares antes de acostarme. Pues que los azúcares son hidratos de carbono, ¿no? Entonces, azúcares o hidratos de carbono. Entonces, se va a acumular como grasa durante las horas que estás durmiendo. No quiere decir que vayas a comer hidratos de carbono por la noche y vayas a engordar, por ejemplo, si va por ahí la pregunta, porque al final es el balance del día. No quiere decir que porque los comas por la noche. Pero bueno, si se pueden evitar por la noche, si eres una persona muy sedentaria o si eres una persona también muy sedentaria, pues el hidrato de carbono tampoco es muy recomendable. Haz tu dieta más rica en proteínas y en verduras y hortalizas y así porque no lo vas a quemar y tu organismo no necesita un aporte energético tan elevado. Si eres una persona que tienes un trabajo muy activo, que haces además ejercicio físico y demás, pues tu aporte de hidratos de carbono debe ser mayor. Otra cosa que quizá con relación a la dieta cetogénica, que es la dieta que es pobre en hidratos de carbono, que parece que hay estudios que indican que sí, que puede tener un impacto positivo en este tema, como puede ser el TOC o la ansiedad. Bueno, decir que la gente que quiera seguir la dieta cetogénica, que hay mucha información en internet, puede seguirla, pero que la sigan, por ejemplo, 15 días, un mes, 2 meses, pero que no pasen de ahí, que no la conviertan en un estilo de vida, que a partir de ahí tienen que ir metiendo hidratos de carbono, por ejemplo, 2 veces a la semana. Unos hidratos de carbono de alta calidad, como puede ser la quinoa, un arroz integral, el boniato o patata dulce, de esa manera. ¿Vale? Claro, Pero que no la hagan 100% de por vida. claro, claro. Pues creo que ya son todas las preguntas. Bueno, faltaron algunas otras, pero algo que no sé si gustarías, Marta, es que nos
nos compartas tus redes sociales, nos compartas si nosotros estando aquí en México o en Latinoamérica te podemos contactar ahora a través de si queremos alguna consulta virtual, si des atención virtual, etcétera, etcétera. Todo lo que tú gustes compartir acerca de tu trabajo, tus redes sociales, cualquier contacto en donde la gente te pueda localizar, etcétera, etcétera. Si tú gustas, adelante. Vale, ya lo he visto que lo habéis puesto ahí en el rótulo. Bueno, pues esos son mis contactos y que la gente me puede contactar sin problema ninguno, cualquier duda, cualquier asesoramiento que necesitan. Estoy abierta, sobre todo a los afectados de TOC, a colaborar, porque quien les tuvo la mala o buena suerte de verse afectado por esto, pues sabe lo que es, y cualquier ayuda que te puedan aportar es oro. Entonces, yo lo que pueda aportar, como hoy estando aquí o con Alejandro en la charla, todo lo que yo pueda hacer por mi parte, pues a colaborar. No queda otra. Y también quería transmitir a la gente que de esto se sale y que hay que poner toda la carne en el asador y ver todo. Quizás nos ha tocado una parte de, bueno, pues de luchar más que puede ser que otras personas, pero a otras personas también les ha tocado luchar en otros aspectos. O sea que no nos tenemos que ver estigmatizados en este sentido, y que se puede, que adopten un estilo de vida saludable, que hagan ejercicio, que intenten descansar, que por muy dura que tengan la vida y muy complicada, siempre hay alternativas, se encuentran soluciones. Pero si nos ponemos las barreras, es que no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que mi economía no me lo permite, es que es cuestión de las prioridades. Y a veces si uno quiere se consiguen hacer cosas. Puede haber casos que sea muy difícil, pero de forma general yo lo veo también por la simple pérdida de peso con clientes y demás, que nos ponemos trabas y nos las ponemos nosotros mentalmente, y que se puede, y que adoptar un estilo de vida saludable solo tiene aspectos positivos, y no solo por el tema del TOC, que para nosotros es fundamental, pero para afrontar retos, trabajos, actividades, la vida social, todo. Cuánta razón tienes en todo lo que dices, Mar. Definitivamente te agradecemos mucho por tu tiempo, todos tus conocimientos. Yo sí me voy a poner en contacto contigo, me interesa la verdad una sesión personalizada. Ojalá mucha gente también te contacte, y pues esta plática se queda grabada, entonces la pueden ver en nuestro Facebook, la pueden ver en YouTube, por si la quieres compartir también en tus redes. Y la verdad es que aparte de ejemplo de paciente TOC, pues demuestra también no solo que ya lo hayas vencido, sino todos esos estigmas que existen sobre qué tan posible es ser profesionista teniendo un trastorno mental. Pues aquí está un ejemplo más, y además tu valentía por contarnos todo tu testimonio. Te agradecemos mucho de corazón y esperamos que en un futuro puedas colaborar nuevamente en una de nuestras pláticas. Gracias, Marc. Si lo necesitéis. Gracias, Marc. Gracias, Alex, y gracias a todos los que dieron la plática. Les mandamos un fuerte abrazo y estén pendientes de nuestros próximos eventos de Pregunta y Responde, así como nuestros grupos de apoyo mutuo virtual. Un abrazo grande a todos y nos vemos. Gracias. Gracias, chicos. Chao.